lanzar el billete de 2.000 pesos, ¿sí? Una parte de los billetes van a ser importados desde Brasil, España, China, y que van a tener una imagen, porque ¿viste? Siempre buscamos a ver de cuál es el dibujo, qué va a aparecer, la cara de quién. Por ejemplo, va a aparecer, según lo que han anunciado, va a llevar la imagen de homenaje a Cecilia Grierson, considerada la primera médica argentina, con el ex ministro de Salud y referente del sanitarismo argentino como Ramón Carrillo. Y también va a estar en otra parte la fachada del Instituto Malbrán. Todo esto va a estar en el de 2.000 pesos. Pero nosotros quisimos ir para atrás para saber qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora, hablar un poquito de la historia, y para eso llamamos a un número uno. Pero esta es número uno posta, a quien le agradecemos. Estoy hablando de Camila Perochena, que es historiadora, es profe, la verdad la tiene atada, y estamos charlando en esta tarde en Radio Capital. Camila, buenas tardes. Walter Episcopo y María Eugenia te saludan. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, Camila, gracias a vos por estos minutos. Aparte también, se ven, escribís, ¿no? Se te dio también, yo te he visto por televisión, pero también escribís. Sí, bueno, soy historiadora, así que escribo papers académicos, tengo un libro, pero bueno, sí, escribo, y a veces en el diario. En La Nación, ¿no? Estás escribiendo. Sí. Bueno, recién hacía la presentación, el mes que viene un nuevo billete. A veces estamos perdidos, porque si es el billete del Yaguareté, aparece un animalito, que aparece tal, aparece el otro. ¿Y a vos qué te parece estas... tiene algo que ver, bueno, tiene que ver con nuestra historia, pero... ¿cómo venimos los argentinos con las imágenes de los billetes? Bueno, el tema de las imágenes es un tema interesante porque lo que hay que entender es que los billetes tienen un rol como instrumento de transmisión política, ¿no? Las imágenes, la iconografía que aparece en los billetes puede llevar, o en alguna época llevaba, a moldear ideas, a moldear identidades, a transmitir valores, ¿no? Y eso fue así durante mucho tiempo, desde el mismo momento en que se empezaron a imprimir billetes en el siglo XIX. Entonces, los billetes tienen ese rol, ¿no? No son solamente un rol monetario, sino también ver la iconografía nos permite entender concepciones políticas de la época, concepciones sociales, concepciones culturales, ¿no? Y si querés que hagamos un recorrido más histórico por la iconografía de los billetes, yo lo primero que diría es que, bueno, los primeros billetes que se imprimen en nuestro territorio se imprimen en Buenos Aires en 1820. Hay que entender que en ese momento Argentina todavía no existía como país, no teníamos un Estado-nación, por lo cual esos primeros billetes van a ser de circulación provincial en Buenos Aires, y es curioso ver quiénes aparecen en esos primeros billetes, porque no teníamos próceres todavía, o por lo menos los personajes que hoy son conocidos como próceres, no sé, digo, obvio, Belgrano ya había estado, Moreno, claro. San Martín recién estaba entrando o sea, no recién, ya había entrado, pero digo, todavía no eran próceres. Entonces, ¿quiénes aparecen en esos billetes? Bueno, los que van a aparecer son Simón Bolívar y Washington, por ejemplo, ¿no? Digo, son, son dos figuras muy importantes, pero que no pertenecían a nuestro territorio, ¿no? Y después con Rosas, que se imprimen otro tipo de billetes en la década, más que nada en la década de 1840, es cuando aparecen por primera vez animales en los billetes. No es Macri el primero en poner animales. Si uno ve los billetes de la época de Rosas, tenés un avestruz, un billete con una oveja, un billete con un caballo, ¿no? Son una serie de billetes estos que estoy nombrando que se emitieron entre 1841 y 1844, ¿no? En plena época del terror rosista. Entonces, además de los animales, apareció un mensaje muy fuerte de esa época, que es "Viva la Federación", y a este mensaje generalmente, no necesariamente en los billetes, pero se le agregaba la idea de "mueran los salvajes unitarios". Entonces esto muestra cómo los billetes también eran instrumentos de transmisión de concepciones políticas, ¿no? Está transmitiendo esa idea de la época, ¿no? De "Viva la Santa Federación" y "mueran los salvajes unitarios". Y después de esos billetes, lo que tenemos que entender es que todavía estos son billetes que se usan en la provincia de Buenos Aires, nada más. O sea, el resto de las provincias en esa época lo que usaban eran monedas, no confiaban en esos billetes que se emitían en Buenos Aires, porque lo que pasaba con estos billetes es que a veces se emitían más billetes de los que tenían respaldo metálico.
Entonces, esos billetes se devaluaban fácilmente y las provincias no querían saber nada con estos billetes. Entonces, lo que usaban eran monedas que se acuñaban en Bolivia. Monedas que se acuñaban en Bolivia y que circulaban en las provincias del interior y en las que eran utilizadas como moneda de cambio. Y esto se mantuvo así, tal como le estoy explicando, durante décadas. Es decir, una vez que se construyó el Estado-Nación, no es que tuvimos una moneda única. La moneda o el papel moneda o el billete único para todo el país recién va a empezar a aparecer hacia 1881, que es cuando Roca dice, bueno, unifiquemos la moneda, tengamos una única moneda. Pero es interesante eso, porque antes de que Roca diga eso, ya teníamos un Estado, elegíamos presidente, elegíamos a un Congreso, teníamos un sistema burocrático, pero no teníamos moneda. No teníamos una moneda única. Las provincias usaban estas monedas acuñadas en Bolivia y la provincia de Buenos Aires los papel moneda. Y cuando Roca crea el nuevo billete, ahí ese billete se va a mantener mucho tiempo y se va a conocer como la Serie del Progreso. ¿Qué significa? Bueno, era un billete que lo que tenía era, todos tenían la misma imagen femenina, una imagen de una mujer que se la llamaba la alegoría del progreso. Y todos esos billetes, hasta creo que el peronismo, van a tener esa alegoría del progreso. Y esta alegoría del progreso en el peronismo se va a empezar a cambiar. Esto fue estudiado por un historiador que se llama Diego Aufiero, que lo que buscó es ver cómo el peronismo va a cambiar la iconografía de los billetes. Y lo que dice este historiador es que el peronismo quiso, por un lado, conseguir la producción autónoma de los billetes, es decir, que los billetes no se importaran, como se hacía hasta ese momento, o se compraran a empresas extranjeras, sino que se produjeran en Argentina. Y para poder hacer eso, lo que hace Perón es traer una serie de expertos italianos que van a diseñar billetes y a diseñar la cuestión técnica de la producción de billetes, y se van a imprimir 2 billetes nuevos durante el peronismo, ¿no? Uno de esos billetes, por ejemplo, va a tener la imagen de una constitución abierta, y en esas páginas de esa constitución, que hace referencia a la constitución de 1949, dice una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, ¿no? Y esas son... frase, ¿no? Bueno, claro, eso lo que muestra claramente es cómo hay un uso de propaganda política dentro de los billetes, ¿no? Así como los billetes de rosa decían viva la Santa Federación, porque no, el billete emitido por el peronismo tiene como frase una frase paradigmática, ¿no? de la cosmovisión del imaginario peronista. Y después ese billete va a tener además, el otro billete que se emite, que es el billete de $1, va a tener una alegoría de la justicia, ¿no? La mujer con la balanza, pero sin vendas, ¿no? Y ahí hay todo un debate sobre si la alegoría de la justicia tenía que tener o no tener vendas, y qué significaba que la alegoría de la justicia no tuviera vendas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la venda se supone que es un sinónimo de imparcialidad. Entonces, cuando le pones venda, se entiende que la justicia no hace distinción entre personas. En cambio, para otros, la justicia debería estar sin vendas porque tiene que tener claridad en la visión. Entonces, ¿qué dice este historiador que estudia el peronismo y los billetes? Dice que la justicia aparece sin vendas porque en el peronismo es entendida como justicia social. Y la justicia social es una justicia que observa, desde esta perspectiva, dónde están las necesidades y que por eso no necesita velos, ¿no? Por eso tiene que ser una justicia sin velos. Entonces, estos son los billetes que vamos a tener durante el peronismo, ¿no? Bueno, después vamos la situación va a ir cambiando, porque a partir de 1970 lo que tenemos en Argentina es una especie de caos monetario, de continuas desconfianzas en la moneda, y eso va a hacer que cambiemos de signo monetario en diferentes ocasiones, ¿no? Entre 1970 y 1900, y la actualidad tuvimos 4 cambios de signos monetarios, ¿no? Entonces, eso va a implicar que durante mucho tiempo se esté cambiando la moneda y se estén cambiando los billetes, y ahí, vamos a tener, hasta que finalmente en 1990 llegamos a los billetes que tenemos hoy. Ya en los billetes anteriores empiezan a aparecer ahí sí los próceres más
conocidos, ¿no? Digo, si vos ves el Austral, lo tenés a Rivadavia, a Urquiza, a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda, a Roca, a Pellegrini, a Juárez Selma, ¿no? Vamos a tener diferentes, ahí ya sí personajes, podríamos decir, ¿no? De la historia argentina a los que estamos más acostumbrados. Te hago una consulta, porque me estoy queriendo acordar, ¿qué imagen tenían los patacones? Claro. En el medio de todo esto hemos tenido las pseudomonedas, y hay muchas en el país, ¿no? Totalmente. Bueno, eso lo que muestra justamente es esto que estaba diciendo, ¿no? La desconfianza que suele haber en distintos momentos en nuestra moneda. Y efectivamente, bueno, sí, el caso de los patacones es eso, ¿no? Muestra esa pérdida de valor de la moneda. Los gobiernos... Perdón, por ahí... si yo mal no interpreto, me parece que estas pseudomonedas de los patacones, los LECOP y las otras que había en el resto del país distribuidas, obedecían más que a una cuestión de desconfianza, una falta de capacidad de absorber las deudas que tenían o los compromisos de pago que tenían las provincias, y que las obligó a generar estas pseudomonedas y poder ir haciéndole frente de esa forma. Eran como compromisos de pago a futuro. Sí, se daba en un contexto de convertibilidad, ¿no? Entonces la convertibilidad le quitaba al Estado, al gobierno, la capacidad que tenían en otros contextos de emitir moneda, o de emitir la cantidad de moneda natural que solía pasar en otros momentos, ¿no? Entonces, efectivamente, las pseudomonedas sí surgen en ese contexto. Claro, con la salida de la convertibilidad, después del 2001 surgen las pseudomonedas. Efectivamente, tenés razón, sí. Estoy buscando lo de los patacones porque me quedó... Yo he cobrado. Me acuerdo. No, estoy mirando, mirando. Yo tenía 13 años, imagínate. No. Sí, acá estoy mirando, lo que pasa que la verdad que es muy interesante. Digo, después, ¿por qué se eligen los animales? En la época de Macri salieron el jaguarete y todo eso, ¿no? ¿Por qué se eligieron los animales? Bueno, eso está relacionado con la concepción que tenía el gobierno de Macri, o con la mirada que tenía el gobierno de Macri en relación con el pasado, ¿no? Durante el gobierno de Macri lo que se buscó sostener, o en lo que se hizo mucho hincapié, fue en que la mirada sobre el pasado era tener una mirada nostálgica de la Argentina, ¿no? Que hablar mucho de historia y mirar al pasado te quitaba la posibilidad de mirar al futuro, ¿no? Entonces, eso era un discurso que circulaba dentro del gobierno, que uno le podía escuchar a Marcos Peña o al propio presidente. Entonces, la cuestión de los billetes y los animales en los billetes tenía que ver con esto. De hecho, creo que en la justificación del Banco Central en ese momento, si mal no recuerdo, decía algo así como que poner a gente viva en los billetes, o a seres vivos en los billetes, y no a personas muertas, ¿no? Entonces, estaba un poco esa idea de que mirar a la historia era tener una mirada nostálgica sobre el país que no te permitía mirar hacia el futuro. Claro. Y bueno, llegamos a hablar de actualidad este mes, al próximo mes, que va a haber una nueva. En este caso se va a ir para el lado de la salud, ¿no? Con Ramón Carrillo. Sí, digamos que la originalidad de estos nuevos billetes que están saliendo fue la inclusión de más mujeres en los billetes, ¿no? Obvio, Eva Perón ya había sido incluida en billetes anteriores, y las mujeres habían aparecido en forma alegórica en estas monedas que yo te contaba recién de la serie del Progreso, que tenía una figura alegórica femenina, pero que no era una mujer específica. Entonces yo diría que la originalidad de esta nueva serie es la de incluir mujeres en los billetes, ¿no? María Remedios del Valle, Juana Zurduy, Cecilia Grierson. Entonces esto sería como la novedad, ¿no? Bien. En esta nueva serie de billetes. Bien. Sí. No, por ahí digo que viene de la mano un poco con el reconocimiento extemporáneo de estas mujeres, porque la historia no las venía reconociendo. Los libros de historia con los que estudiamos nosotros, que somos un poquito más grandes que vos. El Capeluz. El manual del alumno bonaerense. Claro, el manual del alumno bonaerense no hacía referencia a ninguna de estas mujeres. Y ni siquiera Eva Perón, porque todavía no se la
no se la contaba dentro de los libros de historia, por una cuestión temporal. Era más reciente. Bueno, no sé, ya en los libros de historia, por lo menos de los 80 o del 90, yo supongo que el peronismo ya estaba presente como objeto de estudio, por lo menos dentro de la historiografía ya era un tema importante de estudio, pero sí es verdad que algunas de estas mujeres, o Juana Zurduy, por ejemplo, María Remedios del Valle, sobre todo, claro, vino mucho después, sí son mujeres que no aparecían o que tradicionalmente no se estudiaban en los manuales, efectivamente, o no se estudiaban en las escuelas. Entonces, esto, claro, como vos decías, esto tiene que ver con reponer las figuras, con reponer figuras que habían sido olvidadas, ¿no?, durante muchísimo tiempo. La verdad, bueno, hay que apurarse antes que Chiqui Tapia siga creciendo, porque se va a poner él adelante. después de haber conseguido 3 títulos del Chiqui Tapia y traer el Mundial Sub-20, en cualquier momento aparece la cara del Chiqui. Maravilloso. Camila, gracias por tu tiempo, la verdad es un placer escucharte y lo que aprendimos. Un placer. Te mandamos un abrazo grande. Chau, Chau. gracias. Camila Perochena, historia.